México vive una situación de pena con la muerte de cientos de estudiantes en la plaza de Tlatelolco, aunque por otro lado las mujeres podrán votar por primera vez en México. Si te interesa esto y quieres saber lo que ha pasado recientemente en México, quédate, nosotros te lo contamos. Nosotros somos Next. Una de las noticias que ha marcado un momento histórico en México y ha causado gran revuelo en los últimos días es sobre la otorgación del derecho al voto femenino en México. Tras años de lucha por la igualdad, el presidente Adolfo Ruiz Cortines impulsó la iniciativa de la reforma del artículo 34 de la Constitución mexicana, permitiendo que las mujeres mexicanas fueran reconocidas legalmente como ciudadanas plenas con derechos políticos. Con esta reforma, las mujeres no solo obtuvieron el derecho a votar, sino que también al ser votadas en elecciones federales, abriendo la puerta de la política a la participación femenina. Finalmente, el 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas para ejercer su derecho al voto en elecciones federales, marcando un antes y un después en la historia democrática del país. Este hecho no solo fortalece la democracia mexicana, sino que representa un paso firme hacia la igualdad de género y el reconocimiento del papel de la mujer en la vida pública de México. Eso de recordar, el presidente Miguel Alemán Valdés, también conocido como el primer presidente civil después de la Revolución Mexicana, realizó bastantes obras que beneficiaron al país, como por ejemplo la construcción del aeropuerto de la CDMX, además que también realizó varias obras como presas, carreteras, entre otras. Otro acto por el que será recordado será la construcción de la ciudad universitaria de CEU, de la UNAM. Una tragedia sucedió recientemente. La pasada tarde del 13 de septiembre de 1968, estudiantes y profesores marcharon en absoluto silencio con la boca cubierta. La manifestación dio inicio en el Museo Nacional de Antropología y finalizó en el Zócalo. Acudieron más de 250,000 personas, también llegaron jóvenes con cinta adhesiva en la boca para evitar hablar fuerte. Lo único que se podía escuchar eran solamente murmullos y los pasos de los jóvenes quienes con sus pancartas en alto pedían diálogo público. La represión fue violenta por parte del Estado mexicano. La movilización fue un escándalo hasta encontrar su punto culminante el 2 de octubre de 1968. Perpetrantes de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas en México fue el presidente actual de ese momento. En Tlatelolco se vivieron grandes violaciones a los derechos humanos durante el periodo en el que las fuerzas militares estuvieron expandidas en esa unidad. En los años 60 y 70 del siglo XX, en México acudieron diversos grupos guerrilleros que surgieron en distintos puntos del país, lo mismo que las zonas rurales como Guerrero, que en las grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. El Estado mexicano, ante esa ola de grupos armados, decidió enfrentarnos no con la ley, sino con violencia, que rebasaba incluso marcos legales instituidos en nuestro país, a manera terrorífica de enfrentar a los guerrilleros. Las causas principales de esto fue la marginación y desigualdad social, la extrema pobreza y la falta de oportunidades para amplios sectores de la población, especialmente en estados como Guerrero. La diferencia de intereses también fue una de las causas. La lucha por la tierra, los derechos de los indígenas y la resistencia contra la corrupción fueron motores para la guerrilla, mientras que el gobierno buscaba mantener el orden social. Noticias de última hora. Noticias de última hora. Un terremoto de magnitud de 7.7 ha sacudido la Ciudad de México y varias regiones del país durante la madrugada del domingo 8 de julio de 1957, exactamente a las 2:44 de la mañana. El epicentro se localizó en las costas de Guerrero, pero los efectos del sismo se sintieron con fuerza en los estados de Veracruz, Michoacán, Chiapas, Estados de México y por supuesto en la capital. Graves daños estructurales en numerosos edificios. Muchas construcciones colapsaron en las zonas del centro histórico, la colonia Roma y la colonia Juárez. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de al menos 60 personas y hay cientos de heridos. La cifra podría aumentar en las próximas horas. Uno de los momentos más impactantes fue la caída del Ángel de la Independencia, símbolo emblemático de la ciudad. La escultura fue derribada por la fuerza del temblor y sus restos quedaron esparcidos sobre el paseo de la Reforma. Brigadas de rescate, elementos del ejército, protección civil y cientos de voluntarios trabajan sin descanso entre los escombros para rescatar a posibles sobrevivientes. Se han habilitado albergues temporales y se le pide a la ciudadanía donaciones de sangre, alimentos no perecederos y medicinas.
Expertos del Servicio Sismológico Nacional advierten sobre posibles réplicas. Pedimos a la población mantener la calma, revisar el estado de sus viviendas y seguir las recomendaciones oficiales del Estado. Desde esta noticia, expresamos nuestro más grande apoyo a todas las familias y víctimas que tuvieron que pasar por este terrible desastre. ¿Sabías que México tuvo un gran desarrollo económico durante el gobierno de Adolfo López Mateos? Durante esa década México inició un periodo de crecimiento económico llamado Movimiento Estabilizador. México tenía una estabilidad política, pero también crecían las demandas sociales. Este fue el contexto en el que Adolfo López Mateos fue un líder carismático que impulsó la educación, la cultura y el acceso a servicios básicos. Hoy se marca un momento histórico para los trabajadores del Estado mexicano. El presidente Adolfo López Mateos anunció la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajos del Estado, el ISSSTE. En esta nueva institución brindarán servicios médicos, pensiones, préstamos y apoyos sociales a millones de empleados públicos y sus familias. Con esto, el gobierno busca garantizar una vida digna y protegida para quienes sirven al país desde el sector público. El ISSSTE se suma al IMSS como uno de los pilares de seguridad social en México. Seguiremos informando más de esto. En Noticias con el entorno académico, compartimos que la SEP ha implementado libros para educación básica. El objetivo es garantizar que todos los niños de México tengan un acceso a la educación equitativa. Los libros fueron diseñados con un enfoque actualizado e incluyente y forman parte de una nueva estrategia nacional que busca reducir desigualdades en el aprendizaje, especialmente en zonas rurales e indígenas. Con esta acción, la SEP reafirma su compromiso con una educación pública más justa para todos. En medio de un clima de creciente tensión social y política, diversos sectores comienzan a cuestionar las estrategias de seguridad aplicadas por el Estado mexicano, en lo que algunos llaman la guerra sucia. Desde finales de los años 60, el gobierno federal ha intensificado los operativos contra presuntos grupos subversivos, entre ellos organizaciones guerrilleras como la Comunista 23 de septiembre y el grupo encabezado por el profesor Lucio Cabañas en Guerrero. Autoridades señalan que estas agrupaciones representan una amenaza para la estabilidad nacional. Sin embargo, reportes extraoficiales y denuncias de familiares apuntan a un patrón preocupante: desapariciones forzadas, detenciones sin orden judicial, torturas y asesinatos de estudiantes, campesinos, activistas y trabajadores que manifiestan ideas contrarias al régimen. La Dirección Federal de Seguridad y elementos del Ejército han sido señalados como actores clave en esas acciones, muchas de ellas llevadas a cabo en secreto, mientras el gobierno sostiene que se trata de una defensa necesaria contra el extremismo. Cada vez más voces acusan violaciones graves a los derechos humanos. En las calles, madres, padres y hermanos de los desaparecidos exigen respuestas en los pasillos políticos. Algunos legisladores han empezado a pedir una revisión de estas políticas. Nosotros seguiremos informando. Noticias de última hora. Un terremoto de magnitud de 7.7 ha sacudido la Ciudad de México y varias regiones del país durante la madrugada del domingo 8 de julio de 1957, exactamente a las 2:44 de la mañana. El epicentro se localizó en las costas de Guerrero, pero los efectos del sismo se sintieron con fuerza en los estados de Veracruz, Michoacán, Chiapas, Estado de México y, por supuesto, en la capital. Hubo graves daños estructurales en numerosos edificios. Muchas construcciones colapsaron en las zonas del centro histórico, la colonia Roma y la colonia Juárez. Hasta el momento, se ha confirmado la muerte de al menos 60 personas y hay cientos de heridos. La cifra podría aumentar en las próximas horas. Uno de los momentos más impactantes fue la caída del Ángel de Independencia, símbolo emblemático de la ciudad. La escultura fue derribada por la fuerza del temblor y sus restos quedaron esparcidos sobre el Paseo de la Reforma. Brigadas de rescate, elementos del ejército, protección civil y cientos de voluntarios trabajan sin descanso entre los escombros para rescatar a posibles sobrevivientes. Se han habilitado albergues temporales y se le pide a la ciudadanía donaciones de sangre, alimentos no perecederos y medicinas. Expertos del Servicio Sismológico Nacional advierten sobre posibles réplicas.
Pedimos a la población mantener la calma, revisar el estado de sus viviendas y seguir las recomendaciones oficiales del Estado. Desde esta noticia, expresamos nuestro más grande apoyo a todas las familias y víctimas que tuvieron que pasar por este terrible desastre. El TEMEC es el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que sustituye el Tratado de Libre Comercio TECLAN. El 30 de noviembre de 2018, las tres naciones firmaron un nuevo acuerdo para comenzar el proceso de actuación del tratado. Estas negociaciones permitieron retener los elementos clave de esta relación comercial, así como incorporar disposiciones nuevas y actualizadas. Como antecedente del TEMEC, en 1994 Estados Unidos, México y Canadá crearon la región de libre comercio más grande del mundo a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TECLAN. Esto para México va a significar inversión, es decir, va a seguir llegando inversión foránea extranjera, promover el crecimiento digital y fortalecer la protección de datos de los consumidores. Mayor acceso a servicios financieros y más oportunidades para las instituciones financieras mexicanas en los mercados de la región. Adaptar el acuerdo a la evolución del sector de telecomunicaciones. Incorporar mecanismos de diálogo y colaboración para promover la participación de las pymes en el comercio regional. Fortalecer y ampliar la protección de los derechos de los trabajadores. Establecer obligaciones claras para cooperar en el combate a la corrupción. E incorporar disposiciones que regulen la actividad de la empresa de propiedad del Estado. Se nos acaba informando una tragedia que acaba de suceder este 31 de marzo de 1969. Una explosión en la Avenida Guadalupe, ubicada en Barrio Torán, Coahuila, está a punto de marcar la historia de nuestro país. La explosión fue provocada por una chispa debido a una falla en el sistema de ventilación, lo que generó la ignición del gas metano acumulado conocido como grisú. Este desastre reveló las precarias condiciones laborales en las minas de carbón de México en esta época. La falta de medidas de seguridad adecuadas y la ausencia de protocolos de prevención fueron factores clave en la magnitud del accidente. Las operaciones de rescate comenzaron el mismo día del accidente y se extendieron hasta principios de mayo. La última víctima fue recuperada el Día de las Madres, lo que prolongó el sufrimiento de las familias afectadas durante más de un mes. La comunidad de Barrio Terán vivió una espera llena de incertidumbre y dolor. A pesar de la magnitud de la tragedia, no hubo responsables sancionados y la justicia nunca llegó para las familias de los mineros fallecidos. México está haciendo historia. Este 12 de octubre se celebró la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México, convirtiéndose en el primer país latinoamericano y de habla hispana en albergar este inmenso evento mundial. Con la participación de más de 100 naciones y miles de atletas, el Estadio Olímpico Universitario se llenó de banderas, colores y emoción. La ceremonia combinó tradiciones mexicanas, música, danza y un fuerte mensaje de unidad entre los pueblos. Además de esto, los Juegos Olímpicos son pioneros en muchos aspectos. Por primera vez se transmiten en televisión a color, llevando la emoción olímpica a millones de hogares en todo el mundo. También se estrenaron nuevos sistemas de cronometraje, mejorando la precisión en cada competencia. Pero no todo ha sido deporte. Los Juegos también han sido escenario de expresiones de justicia social. Una imagen que ha dado vuelta al mundo fue el de los velocistas estadounidenses Tommy Smith y John Carlos, quienes en el podio olímpico alzaron el puño con un guante negro como símbolo de protesta contra el racismo en su país. Un gesto que quedará marcado en la historia de los derechos civiles. México 68 ya es un símbolo de modernidad, inclusión y deporte. El mundo está mirando hacia nuestro país y nosotros seguiremos llevando la información minuto a minuto. Tenemos mundial y va a ser en México. México fue elegido como la sede del mundial de 1970, convirtiéndose en el primer país de América Latina en albergar el torneo, además de que fue el primer mundial transmitido en vivo por televisión a nivel global. El torneo se llevó a cabo el 31 de mayo de 21 al 21 de junio de 1970, con la participación de 16 selecciones. Se jugaron partidos en estadios icónicos como el Estadio Azteca en la Ciudad de México y el Estadio Jalisco en Guadalajara. El astro brasileño Pelé se convirtió en el único jugador en la historia en ganar 3 Copas del Mundo. La semifinal entre Italia y Alemania es considerada uno de los mejores partidos en la historia. Fue el primer mundial en el que se usaron tarjetas amarilla y roja, aunque no hubo expulsados durante el torneo.
La mascota oficial fue Juanito, un niño con sombrero mexicano y la camiseta de la selección nacional. Este mundial fue importante porque será recordado como uno de los mejores de la historia por la calidad de juego, la innovación y la transmisión televisiva. Hemos llegado al final de esta edición informativa. Gracias por su confianza y por estar con nosotros. Nos vemos hasta la próxima emisión. Que tengan un buen día.